bienvenidos a esta edición del ECC Podcast, el podcast de emergencias y cuidado crítico. Mi nombre es Gustavo Flores. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio del ECC Podcast. Mi nombre es Gustavo Flores. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un artículo que se publicó en la revista Military Medicine en la edición del 24 de abril del 2026, que estableció en 3.6 horas el tiempo dorado de sobrevivencia o de pico de sobrevivencia o de mayor beneficio en los pacientes de trauma, especialmente trauma no comprimible, trauma a nivel de tórax o abdomen que requiere cirugía. Desde la época de Vietnam sabemos que el periodo dorado, la hora dorada, son estos 60 minutos donde si los pacientes de trauma llegan a un control de daño, tienen una mejor sobrevivencia. Y hago énfasis en el hecho de control de daño, no necesariamente a cualquier hospital. Un hospital que tenga la capacidad de llevar al paciente a cirugía, en este caso, en el modelo urbano, sería un centro de trauma nivel 1 o nivel 2. En el contexto militar, un hospital de nivel avanzado sería un Role 3. Un Role 2 puede hacer cirugía de control de daño y entonces transfiere a un Role 3. Este concepto no es diferente a lo que siempre hemos hablado. De hecho, las ediciones anteriores del PHTLS establecen que el periodo dorado no son 60 minutos reloj, es un periodo, es un concepto que para algunos pacientes puede ser menos, para otros pacientes puede ser un poco más. Y obviamente la intención es que el paciente de trauma llegue a una facilidad en el menor tiempo posible. O sea, no estamos diciendo, o por lo menos yo no estoy interpretando esto como que ahora no es 60 minutos, ahora no es una hora, ahora son 3.6 horas. Lo que estamos viendo en conflictos como la guerra de Ucrania y otros lugares donde no hay superioridad del espacio aéreo para poder hacer transportes de emergencia, o los tiempos de transporte terrestre son excesivamente largos, donde quizás la oportunidad de sacar al paciente por tierra puede que no sea en este preciso instante, tendría que esperar a una hora más oportuna, quizás inclusive 12, 18, 24 horas más tarde para poder salir de donde están. Es un reto porque desde el punto de vista operacional no es factible, no es posible, y estos pacientes se encuentran en una facilidad que no tienen la capacidad, la habilidad, los recursos, el personal para realizar el control de daño. Entonces, la meta es mejorar la sobrevivencia de los pacientes. Si bien sabemos que no podemos hacer una transferencia inmediata y hay un marco de incertidumbre alrededor de cómo se puede operacionalizar esto, este estudio plantea una meta quizás más realista, más asequible, de decir, bueno, pues en este contexto el sistema debe ser capaz de montar una respuesta apropiada para que este paciente llegue a una facilidad apropiada en este periodo de tiempo. Y a veces eso puede ser viable, otras veces no es tan viable. O sea, como les digo, hay veces que el transporte puede retrasarse 12, 18, 24 horas, mucho más, excediendo por mucho este periodo, este concepto que estamos estableciendo. Este estudio evaluó trauma penetrante y no penetrante a nivel de tórax y abdomen, y lo hizo en Sudáfrica. Fue un estudio en Sudáfrica donde evaluaron un número de 2.500 pacientes, 2.685 pacientes en el registro de data que ellos tienen. Y lo que establecieron es que antes de las 3.6 horas, cada hora aumenta significativamente la probabilidad de supervivencia a 24 horas. Es decir, mientras más temprano, mayor es el efecto
de poder llevar a cabo el control de daño lo antes posible. O sea, si se puede llevar dentro de la primera media hora o la primera hora, el efecto es sumamente más alto. Si se puede llevar entre la primera hora y la segunda hora, el efecto también sigue siendo bastante alto. Entre la segunda y la tercera hora, el efecto sigue siendo significativo en reducir la mortalidad o aumentar la sobrevivencia a 24 horas en estos pacientes. ¿Qué pasó después de las 3.6 horas? Hay un aumento, especialmente cuando hay lesiones que no se pueden resolver de otra manera, pero el efecto de ese aumento cada vez es menor. No es tan dramático, no es tan marcado como en las primeras 3.6 horas. Entonces, en este estudio, ellos establecieron que ese periodo dorado tiene un pico en 3.6 horas. La doctrina en el ambiente urbano va a seguir siendo que el paciente sea transportado lo antes posible. Sigue siendo así en cualquier contexto, inclusive en el contexto militar. Y eso no es una excusa para hacer las cosas mal. Eso no es una excusa para que el paciente vaya a una facilidad que no tiene la capacidad de controlar el daño, porque los tiempos de transferencia de un hospital a otro pueden exceder fácilmente esas 3.6 horas. Y aunque pudiera parecer que el paciente ya está en una facilidad hospitalaria, el hecho de que no tenga una capacidad de control de daño hace que este paciente, para efectos prácticos, esté todavía en la escena, esté todavía en un lugar externo, fuera a la facilidad donde se puede controlar el daño. Por lo tanto, la meta va a seguir siendo que este paciente llegue en el menor tiempo posible. Pero hay que entender la realidad operacional en algunos entornos donde esto no es posible. Y por lo menos en este caso hay una referencia académica de establecer, bueno, a qué podemos apuntar, hacia dónde, cuál debe ser la nueva meta, o desde el punto de vista operacional, cuál puede ser una meta realista de lograr el transporte. Si bien no se puede ir por aire y hay que ir por tierra, qué recursos hay que poner en marcha o cómo se configura el sistema para lograr que estos pacientes sí puedan llegar a una facilidad médica con capacidad de control de daño dentro de un periodo dorado razonable. En el entorno urbano, el error más común es no poder llevar al paciente, no es que no se pueda, no llevar al paciente a la facilidad apropiada, parar en el hospital más cercano. No todos los hospitales son equivalentes o son similares. Lo importante aquí es establecer cuál es la facilidad apropiada y de inicio que el paciente llegue a ese lugar. Esto lo vemos en el curso PHTLS, el Pre-Hospital Trauma Life Support y el Tactical Combat Casualty Care, el TCCC o TC3, donde la meta es que el paciente llegue a la facilidad apropiada. En el entorno de medicina remota, en el entorno de medicina de desastres, en el entorno de medicina táctica, podemos estar hablando, o sea, si me quieres decir TC3 o me quieres decir PHTLS en un ambiente austero, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de unos retos operacionales que afectan el cuidado médico apropiado. Y entonces, desde el punto de vista de desarrollo, de diseño y desarrollo de un sistema de respuesta, tenemos que tener en cuenta cómo armamos esta capacidad de respuesta para cumplir con una meta realista y que esté basado en data que dice que mejora la sobrevivencia. Si bien lo ideal es menos de 1 hora, en algunos lugares 1 hora no es realista, entonces aquí tenemos un nuevo número, una referencia a un nuevo número. Estoy seguro que habrán otros estudios en el futuro que aparecerá con números similares, un poquito más, un poquito menos. Nuevamente, el objetivo no es una métrica precisa, exacta, pero de alguna forma hay que arbitrariamente establecer un valor para efectos de investigación y entender dónde es que hay el mayor beneficio, y eso fue lo que este estudio hizo. Los invito a que vean el artículo completo en las notas del episodio, y con esto los dejo
en este episodio. Los invito también a que se unan al ECC Network, que es una comunidad de práctica, básicamente, donde podamos compartir la información del podcast y de otros artículos. Si usted tiene algún artículo que le gustaría que otras personas escucharan o que aprendieran sobre él, en confianza me lo pueden enviar. Me encanta recibir información de parte de ustedes. Los dejo hasta el siguiente episodio y muchísimas gracias. El ECC Podcast es una producción de Emergency and Critical Care Trainings. Visítenos en www.eccpodcast.com.